Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con una historia que de verdad les va a tocar el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en El amor verdadero, la sorprendente historia de Mert y Afra. Si alguna vez han dudado del amor que parece sacado de una película, prepárense, porque Mert y Afra van a hacerles creer de nuevo en la magia. Y antes de que nos perdamos en su increíble viaje, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias inspiradoras. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido así. Nuestra historia comienza, como tantas otras, con dos almas que no tenían ni idea de que estaban a punto de cruzar sus caminos y cambiar sus vidas para siempre. Mert, un joven con una pasión desbordante por la arquitectura, siempre se había sentido un poco perdido en la inmensidad de sus propios sueños. Imaginaba edificios que desafiaban la gravedad, plazas que respiraban historia, y un futuro lleno de creaciones que dejaran huella. Pero en el día a día, la rutina a veces empañaba esos vibrantes colores de su imaginación. Afra, por otro lado, era una artista de alma libre, con una sensibilidad que la llevaba a capturar la belleza en los detalles más sencillos. Sus lienzos rebosaban de emociones crudas, de la luz que se filtraba por una ventana, de la mirada esquiva de un desconocido. Vivía cada día como una obra de arte en sí misma, buscando siempre la autenticidad y la conexión profunda. El destino, caprichoso y maravilloso, decidió entrelazar sus caminos en un lugar tan ordinario como extraordinario, una cafetería acogedora en el corazón de una ciudad bulliciosa. Mert, absorto en sus bocetos, buscaba inspiración en las formas de la arquitectura moderna que veía desde la ventana. Afra, sentada en una mesa cercana, dibujaba la gente que entraba y salía, capturando fugazmente sus historias no contadas. Fue un detalle insignificante, quizás, lo que encendió la chispa. Un lápiz que resbaló de la mano de Mert y rodó hasta los pies de Afra. Ella, con una sonrisa que iluminó su rostro, se agachó para recogerlo. Al devolvérselo, sus miradas se cruzaron. No fue un flechazo instantáneo, de esos de película de Hollywood con música dramática de fondo. Fue algo más sutil, una resonancia silenciosa, un reconocimiento mutuo de algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Comenzaron a hablar. Al principio solo unas pocas palabras tímidas, sobre el tiempo, sobre el café. Pero pronto la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Mert se encontró hablando de sus aspiraciones arquitectónicas, de las ciudades que soñaba construir. Afra, fascinada, le escuchaba atentamente y luego compartió su visión del arte, de cómo veía el mundo a través de sus pinceles. Descubrieron que compartían una curiosidad insaciable por la vida, un profundo aprecio por la belleza en todas sus formas, y, lo más importante, una forma similar de entender el mundo, una sensibilidad compartida que trascendía las palabras. Las horas pasaron volando, y cuando se dieron cuenta, la luz del atardecer teñía de dorado la cafetería. Se despidieron con la promesa de volverse a ver, una promesa que ambos sentían con una certeza tranquila. Sus encuentros se hicieron frecuentes. Paseaban por parques, exploraban galerías de arte, compartían largas cenas donde las risas se mezclaban con las confidencias. Mert encontraba en Afra una musa inesperada. Sus bocetos empezaron a tener una nueva vida, una calidez que antes les faltaba. La influencia de Afra en su trabajo era palpable. Sus edificios no solo eran funcionales y estéticamente bellos, sino que comenzaban a contar historias, a evocar emociones. Por su parte, Afra se sentía inspirada por la visión de Mert. La estructura, la solidez, la planificación que él aportaba a sus obras, empezaron a influir en su propia manera de componer sus lienzos, dándoles una profundidad y una narrativa que antes no poseían. Pero el amor verdadero, ese que transforma y que pone a prueba, a menudo se enfrenta a desafíos inesperados. Y para Mert y Afra, ese desafío llegó en forma de una oportunidad profesional que no podían rechazar, pero que implicaba una separación geográfica considerable. A Mert le ofrecieron un proyecto ambicioso en una ciudad al otro lado del mundo, una oportunidad que podría lanzar su carrera al estrellato. Para Afra significaba dejar atrás su estudio, sus amigos, todo lo que conocía. La decisión fue agonizante. Las lágrimas cayeron, las dudas acecharon. ¿Podría su amor resistir la distancia? ¿Se desvanecerían sus sueños compartidos en la soledad de los kilómetros? Fue Afra quien tomó la iniciativa. Con una valentía que admiró a Mert, decidió que su arte no estaba atado a un lugar físico.
Empacó sus pinceles, sus lienzos y junto a sus sueños, se unió a Mert en su nueva aventura. La adaptación no fue fácil. Los primeros meses estuvieron marcados por la nostalgia, por la dificultad de establecerse en un lugar desconocido. Pero su amor se convirtió en su ancla. Se apoyaron mutuamente en cada paso, celebrando los pequeños triunfos de Mert en su nuevo trabajo y encontrando Afra nuevas fuentes de inspiración en la vibrante y desconocida cultura que los rodeaba. Ella empezó a pintar la ciudad con sus ojos, capturando su esencia con la misma pasión que ponía en retratar las emociones humanas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente sorprendente. El proyecto de Mert, influenciado por la sensibilidad de Afra, no fue solo un éxito arquitectónico, sino que se convirtió en un hito cultural. Sus edificios no solo eran funcionales, sino que integraban espacios para el arte público, para la comunidad. Y fue Afra quien llenó esos espacios con su arte. Sus murales, sus instalaciones, se convirtieron en el alma de esos nuevos lugares. Juntos habían creado algo más grande que la suma de sus partes, una sinergia perfecta entre arquitectura y arte, entre visión y emoción, entre el hombre y la mujer que se amaban. Su historia se convirtió en una inspiración. La prensa local, cautivada por la pareja que transformaba la ciudad, empezó a contar su historia. Hablaban de cómo el amor de Mert y Afra no solo había construido edificios, sino que había tejido una nueva identidad para la comunidad. Los invitaban a eventos, les pedían entrevistas y en cada aparición pública, Mert y Afra se mostraban como la encarnación del apoyo mutuo y la realización de sueños compartidos. Se dieron cuenta de que su amor no era solo un sentimiento, sino una fuerza creativa, una fuerza que inspiraba a otros a perseguir sus propias pasiones, a creer en la posibilidad de un futuro donde el amor y la realización profesional pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente. Sus vidas continuaron floreciendo. Mert se convirtió en un arquitecto reconocido a nivel mundial, conocido por su enfoque humanista y su integración del arte en sus diseños. Afra, por su parte, expuso su obra en galerías de prestigio internacional, consolidándose como una artista influyente y querida. Pero más allá de los logros profesionales, lo más hermoso de su historia es cómo su amor se mantuvo firme, creciendo con cada experiencia, fortaleciéndose ante cada desafío. No fue un amor sin conflictos, sin dudas, sino un amor que aprendió a navegar por las aguas turbulentas de la vida, siempre con la brújula del respeto, la admiración y una profunda conexión emocional. La historia de Mert y Afra nos enseña que el amor verdadero no es solo un encuentro casual, sino un viaje continuo de descubrimiento, apoyo y crecimiento mutuo. Nos muestra que cuando dos personas se aman de verdad, se impulsan mutuamente a ser mejores versiones de sí mismos, a perseguir sus sueños con valentía y a construir un mundo más bello, tanto literal como figurativamente. Su historia es un recordatorio de que incluso en un mundo que a veces puede parecer cínico, la magia del amor auténtico sigue existiendo, capaz de transformar vidas y dejar un legado imborrable. Es un testimonio de que el amor no solo nos completa, sino que nos potencia, nos inspira y nos da la fuerza para alcanzar las estrellas. Y así llegamos al final de esta increíble historia de Mert y Afra. Espero de corazón que les haya tocado tanto como a mí. Hemos visto cómo dos almas encontraron un camino común, cómo superaron la distancia y las dudas, y cómo juntos crearon no solo una vida, sino un legado. Su amor es una prueba de que las conexiones profundas pueden inspirar grandes creaciones, tanto en el arte como en la vida misma. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la historia de Mert y Afra. ¿Les ha inspirado? ¿Conocen alguna historia similar que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo bonito, les animo de verdad a que le den un gran me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles historias que inspiran y emocionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.